Ok, ya está a punto. Muy bien, ahora sí. Pues bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta conferencia que lleva por título ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? A cargo de la licenciada Carmen Consolación González Loyola, quien nos acompaña en el ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Londres, Ciudad de Querétaro, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A continuación les voy a dar una pequeña semblanza curricular de la licenciada porque es súper amplia. Entonces, bueno, voy a agarrar algunos cachitos por acá para que sepan quién está con nosotros y esta mujer feminista que lleva un largo recorrido aquí en el estado de Querétaro. Ella es originaria del barrio de Querétaro, del barrio de la Cruz de Querétaro, un barrio muy conocido y significativo en nuestro estado. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha hecho varios diplomados, entre ellos Derechos Humanos, Victimología, Prácticas Parlamentarias, Parlamentarias Democráticas, Género y Políticas Públicas, Participación Política de las Mujeres, Derechos Humanos y Derechos Humanos y Prevención de Violencia contra las Mujeres. Y bueno, también fue regidora del Ayuntamiento Constitucional de Querétaro del 2003 al 2006. Es autora del acuerdo que crea el Instituto Municipal de Equidad de Género, ahora Instituto Municipal de las Mujeres. También fue diputada local, presidenta de la Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables, autora de las iniciativas Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre, capítulo de Providencia Precautoria a favor de las mujeres y niñas en situación de violencia en el Código de Procedimientos Civiles, tipificación del delito de violencia por razones de género y del delito de discriminación. Autora de la iniciativa de ley que establece las cuotas de género en la candidatura a las diputadas por ambos principios de mayoría relativa o representación popular. Para mí es importante decir esto justamente como ella es autora de estas leyes que pues están acá en Querétaro y bueno, ya nos explicará más ampliamente esta parte, ¿no? Es militante del Partido Mexicano de los Trabajadores y del PRD, militó más bien en estos partidos. Esta última está ocupando un cargo en el Consejo Estatal, del PRD, ¿no? No, ya, ese quedó muy atrás. Ok. Ya no. También estuvo en la Secretaría de la Mujer, representante ante el Consejo General del IEQ. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir de aquí de la licenciada Consolación González? Pues bueno, creo que iremos viendo más adelante algunas otras cosas y aportaciones que ha hecho ella, pero pues no quiero quitar más espacio a que puedas darnos tu conferencia. Y bueno, lo importante de esto es realizar actividades para que se conozca justamente la realidad a la que enfrentan muchas mujeres día con día por el hecho de ser mujeres y hagamos desde los lugares en los que nos encontremos lo que esté en nuestras manos para mejorar las circunstancias de vida de todas. Recordemos que formar para la vida va más allá de aprender las materias que vemos regularmente el día con día en clase, ¿no? Significa también vivir los valores que fomenta la universidad, como lo son la tolerancia, el respeto y el servicio. Bien, pues sin más preámbulo, pues quiero darte la bienvenida y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Consola. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco muchísimo a Erika Kopka que siempre su generosa invitación, que me dé la oportunidad de platicar con ustedes. Agradezco muchísimo a la Universidad de Londres, quien en varias ocasiones me ha albergado para platicar con sus alumnos y alumnas, lo cual pues me deja muy claro que es una universidad que se preocupa no solamente por transmitir conocimiento, sino también para que vayan construyendo un pensamiento crítico, un pensamiento transformador.
que en este momento es sumamente importante. Y para mí es muy significativo que lo hayan realizado el 8 de marzo, que esta invitación ocurra precisamente en este día, porque yo creo que en este momento el movimiento feminista tiene un efecto transformador en todos los ámbitos. Ha puesto sobre el debate público muchos temas que habían estado rezagados y que hoy vemos que es un feminismo que todo lo cuestiona porque todo lo quiere transformar. Entonces, cuando me invitaron a esta conferencia, pensamos qué tema les pudiera resultar, además de interés, también que les pudiera resultar útil para su vida personal y también para el ejercicio de su profesión. Entonces, a mí se me ocurrió que este tema podría cumplir esas dos expectativas. Entonces, yo espero que así ocurra. Les quiero decir que yo lo preparé con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, el tener la oportunidad de platicar de lo que yo he aprendido a lo largo de los años en mi militancia feminista y también en el ejercicio de la abogacía, que hoy se ve como dos actividades que se pueden encontrar fácilmente, pero cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de Derecho, bueno, pues por supuesto que no era así. A mí me enseñaron con un derecho muy, muy patriarcal, lo cual a mí me causaba conflicto, no sabía por qué, y en el transcurso de la vida he ido desenredando, digamos, ese nudo que yo sentía con el derecho. Hoy me siento muy afortunada el haber estudiado esa profesión. Entonces, bueno, sin más preámbulos, voy a iniciar. Yo les quiero decir, lo tengo que confesar, me siento muy rara porque no las estoy viendo. Si de por sí las conferencias vía remota me sentía rara porque las veía a través de una pantalla, en esta ocasión ni siquiera las estoy viendo, entonces prácticamente estoy hablando frente a mi computadora y para que pero aquí estamos contigo, sí, para que se pueda romper esa sensación de que estoy hablando sola, yo les voy a pedir que cuando ustedes consideran que hay alguna duda, que quieran hacer alguna aportación, siéntanse con la libertad de hacerlo, porque finalmente lo que se trata es abrir un diálogo. Y bueno, sé que están del otro lado. Ok. La conferencia se llama ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? No sé si ustedes recuerden que hace más o menos como unos 2 años estuvo en los medios de comunicación un caso muy sonado que se estaba dando en Querétaro, era sobre el caso de Daphne Marperson. Daphne, las notas nos referían en un inicio que había abortado en una tienda departamental muy conocida, ubicada en San Juan del Río, y que había abortado. Entonces, se le inicia un proceso. Ella es privada de su libertad en febrero del 2015 y después de varios meses de llevar su proceso, ella es condenada a 15 años de prisión. Su familia siempre le estuvo apoyando, interponen el recurso de apelación, se va a la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, quien confirma esta condena. Ella es condenada por infanticidio y además agravado pues, por parentesco. Se promueve un amparo y del tribunal colegiado se concede el amparo y le solicitan al juez que estaba llevando la causa que dicte una nueva sentencia con perspectiva de género. Entonces muchos se preguntan, bueno, pues ¿a qué se referirá? ¿Qué pastilla debe tomar el juez o en qué pluma o en qué máquina nos va a aparecer la perspectiva de género? Desde este momento les adelanto para que nos vayamos familiarizando con el concepto. La perspectiva de género, pues, es una herramienta metodológica que se va a desarrollar a lo largo no solamente de la sentencia, sino de todo el proceso para
detectar si hay una situación de asimetría de poder entre las partes que participan dentro de ese proceso, de ese caso específico, para revisar el material probatorio, para revisar si existe o no una categoría sospechosa que se convierte en un acto de discriminación para alguna de las partes, y también va a revisar la ley. Si la ley va a tener al momento de aplicarse un impacto diferenciado en algunas de las partes y que esto constituya un acto de violación al principio de igualdad. Lo voy a ir desarrollando punto por punto más adelante, pero sí me quise empezar con esta definición para que nos vayamos familiarizando con el concepto. ¿Dónde empieza a surgir esta idea que los jueces tienen que aplicar la perspectiva de género al momento de resolver un asunto que les ha planteado? Y esto lo vamos a encontrar en antecedentes judiciales. Como ustedes saben, México pertenece a la Organización de los Estados Americanos, en la cual se ha celebrado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dentro de esta convención, pues hay dos órganos protectores de los derechos humanos. Uno es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la otra es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de esta convención, las personas que habitan en esta región del mundo, que consideran que han sido violados sus derechos humanos, pueden acudir a estas dos instancias internacionales para la protección de sus derechos humanos. Siendo así, encontramos que existe el caso Campo Algodonero contra México. Seguramente ustedes ya han de haber escuchado hablar de este caso, me voy a referir de manera muy breve a él, y se refiere al asesinato de Laura Berenice Ramos, de Claudibet González y de Esmeralda Herrera. Dos de ellas eran menores de edad, y esta Claudibet, si no mal recuerdo, tenía apenas 21 años. Esmeralda era una niña de 14 años que estaba a punto de celebrar sus 15 años, ¿no? Ellas fueron en diferentes circunstancias y de manera separada, desaparecieron. Sus familiares acudieron ante las autoridades y las reportaron como desaparecidas, y ocurre lo que desafortunadamente sigue ocurriendo en nuestro país. Les dijeron seguramente se fueron con el novio, ustedes no saben cómo son las chicas fuera de casa, deben de andar de parranda, al rato van a regresar, no se preocupen, etcétera. Después de varias semanas de su desaparición, el 6 de noviembre, yo les comentaba que el 6 de noviembre del 2001 sus cuerpos fueron encontrados en Campo Algodonero. Eso es así que este caso se llama Campo Algodonero. Entonces, después de varios años, la Corte Interamericana hace una investigación muy profunda al respecto, y una sentencia emitida en noviembre del 2009 determina que existe responsabilidad internacional del Estado mexicano al haber sido omiso en su deber de garantizar la vida y la libertad de las víctimas. Cabe decir que los cuerpos que fueron encontrados presentaban de manera evidente huellas de extrema violencia y también de abuso sexual. Cuando la Corte estudia los hechos de estos casos, creo que no lo dije, esto ocurrió en Ciudad Juárez, dentro del contexto de ese fenómeno que mediáticamente conocimos como las muertes de Juárez, y que hoy hacemos una corrección, no eran las muertas, eran las asesinadas de Juárez. Entonces, había varios asesinatos en Ciudad Juárez de mujeres, y bueno, había varias teorías del por qué se estaban dando estos asesinatos. Y cuando la Corte Interamericana analiza el caso de Laura Berenice, de Claudibet y de Esmeralda, el Estado mexicano
tú tenías conocimiento que en esa ciudad existía una violencia generalizada contra las mujeres, y a pesar de que tú tenías ese conocimiento, no desplegaste ninguna acción, ni policial, ni ministerial, ni de ningún tipo, para buscarlas y localizarlas, lo que permitió que sus raptores, ¿sí?, pudieran ejecutar no solamente la privación de la libertad, sino que también las agredieran sexualmente, que además fue una agresión extrema, y fueran asesinadas, ¿no? Entonces, en esta sentencia es muy importante porque menciona que estos asesinatos son de feminicidio. Este concepto, como concepto jurídico, aún no existía, apenas se estaba acuñando. Como ustedes recordarán, es un concepto que en América Latina quien lo acuña es precisamente la doctora Marcela Lagarde. Entonces, pero ya la Corte Interamericana, actos de mujeres por cuestiones de género. Entonces, ese es un antecedente muy, muy importante que nos va a servir de base para que más adelante, dentro de los códigos penales de las entidades públicas y en el Código Federal, se tipificara como feminicidio y que además aparece como un delito autónomo. Esta sentencia le dice a las autoridades que cometieron varias omisiones, entre ellas el no haber juzgado con perspectiva de género. También señalan que todas las autoridades no actuaron con la debida diligencia. ¿Qué implica actuar con la debida diligencia? Es que una autoridad, en el ejercicio de su responsabilidad y sus funciones, tiene que desplegar una serie de actos que sean de manera oportunos y eficaces. O sea, que se hagan las cosas bien y en su momento, dicho en palabras más populares. También nos habla de que las autoridades incurrieron en discriminación. ¿Por qué? Porque las madres de las víctimas narraron cómo acudían a las diferentes oficinas de las fiscalías, de la policía, solicitando la búsqueda de sus hijas, y cómo las hacían esperar largas horas, no las atendían, no les daban los informes oportunamente, inclusive las llegaban a tratar con muchísimo desprecio o indiferencia. Estas conductas fueron tan reiteradas que la misma sentencia de la Corte Interamericana las considera como víctimas, no solamente como víctimas indirectas, como familiares de sus hijas asesinadas. Recibieron estos tratos inhumanos que no correspondían al trato de las víctimas. También lo que se señaló dentro de la sentencia es que el Estado mexicano contara con mecanismos de búsqueda para niñas y niños, que es lo que conocemos como la alerta ámbar, y también para mujeres, para aquellas mujeres que han sido reportadas como desaparecidas y que en México se le denomina como la alerta ALBA. La alerta ALBA es única y exclusivamente para la búsqueda de mujeres. También la Corte Interamericana condenó a México para que revisara su legislación interna y garantizara a las mujeres su debido. Y es así que nosotros vamos a encontrar en la Ley General de Acceso a las Mujeres dos mecanismos de protección. Uno que se le llama órdenes de protección y que éstas se brindan de manera individual a las víctimas y que las vamos a encontrar tanto en la Ley General como en la Ley Estatal, y que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro le llamamos providencias precautorias, que no es otra cosa más que las órdenes de protección a las cuales se refieren estas dos leyes.
Entonces, bueno, se condenó al Estado mexicano que revisara eso y que sigue siendo uno de los grandes pendientes, aún dentro de la justicia, porque la mayoría de las órdenes de protección que se están otorgando se realizan sin ejecutar previamente una evaluación de riesgo sobre la situación concreta de esa víctima y un plan de seguridad. Y esto ha implicado, pues, que sean poco eficientes. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Nancy Guadalupe, esta mujer que fue asesinada en la ciudad de Tequisquiapan, quien ya había acudido ante 2 instancias de las mujeres, había acudido ante la fiscalía a solicitar órdenes de protección, tenía órdenes de protección, sin embargo, estas no se diseñaron correctamente y no vieron que su agresor contaba con ciertos elementos que no fueron considerados en cuenta. Por ejemplo, pues él era una persona con una formación militar, un manejo de armas, que había sido capacitado para el manejo de armas, que él tenía armas porque había sido militar. Entonces, no se tomaron en cuenta todas estas consideraciones particulares de este caso, y bueno, pues el resultado fue fatal, ¿no? Nancy Guadalupe fue asesinada cuando acababa de dejar a su hija en la escuela. Y le recordaba una carta al gobernador del estado, asesinada, y no quiero formar parte de las estadísticas de feminicidio de mi país, ¿sí? Bueno, ¿qué más hubo en esta sentencia tan emblemática? La Corte le solicitó al Estado mexicano que revisara y adecuara su legislación interna para detectar si había leyes que discriminen de manera directa o indirectamente a las mujeres. Así también que armonizara su legislación con las convenciones internacionales para brindarle mayor protección a las mujeres que están reconocidos en nuestra Constitución y en varios instrumentos internacionales, de los cuales yo quiero destacar 3. Uno es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que la conocemos como CEDAW, que es un instrumento muy importante. La segunda es la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que también la conocemos como la Convención Belén do Pará. Y la tercera, me quiero referir a la Plataforma de Acción de Beijing, que se firmó en la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer, que se celebró en esta ciudad de Beijing en 1995. Son 3 instrumentos internacionales que debemos de conocer. Es muy importante que los conozcamos porque muchos de nuestros derechos humanos se encuentran consagrados en estos instrumentos internacionales, y también los deberes del Estado para proteger estos derechos, pues se encuentran consignados en estos instrumentos que les acabo de mencionar. Este es, digamos, el antecedente más importante con el que se abre del por qué los juzgados se tiene que aplicar la perspectiva de género para atender los casos de las mujeres. Como les refiero, no es solamente en el momento de dictar la sentencia, tiene que ser durante todo el proceso. Hay otras 2 sentencias también emblemáticas que van a tener un impacto para que más adelante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que se llama así, Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Bueno, una de estas sentencias también emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la de Inés Fernández Ortega. Ella es una mujer indígena muy joven que fue violada por militares el 22 de mayo en la comunidad donde ella vivía, del estado de Guerrero. Y el otro es el caso de Valentina Rosendo Cantú. Ella en ese momento tenía 17 años de edad, cuando también sufre también por militares, y es el 16 de febrero del 2002.
Estos dos casos también fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 9 y el 2010, y prácticamente estas sentencias vienen a retomar lo mismo que se había dicho en Campo Algodonero. Estos mismos compromisos, obligaciones del Estado de juzgar con perspectiva de género, de que las autoridades actúen con debida diligencia, que la justicia que se administre a las mujeres no sea discriminatoria, que haya alertas, que haya órdenes, que haya protección a las mujeres, también que se revisara la legislación interna de protección a los derechos de las mujeres. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que también hay una condena a la reparación integral del daño. Y de esta yo quiero resaltar dos elementos de las medidas que comprende la reparación del daño. Una de ellas, el derecho a la verdad. El derecho a la verdad significa la obligación de las autoridades de investigar los hechos, lo cual de aquí en adelante no puede ser que las y los jueces se reduzcan al material. Los jueces tienen que buscar más allá cuando no se encuentran totalmente esclarecidos los hechos, porque el derecho a la verdad es un derecho de las víctimas. Y el otro que también es muy importante, que es el derecho a la garantía de la no repetición del acto. Es importante porque una de las características de violencia que viven las víctimas, de las víctimas que el país, entre ellas el asesinato de 11 mujeres en promedio al día. Esta violencia que viven las mujeres dentro de sus casas, en manos de sus parejas o de sus conocidos, la violencia que viven las trabajadoras, ya sea por acoso, por hostigamiento sexual, o el que no se les pague, o el que no se les dé un salario digno, o que no se les respeten sus prestaciones laborales, tiene que ver con una violencia estructural. Entonces, en una primera idea, implica resarcir a la víctima para que quede en la misma situación antes de la violación del derecho humano. Sin embargo, hay que decir que esto no es suficiente. ¿De qué nos sirve que las víctimas queden igual si su situación es de alta vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque se encuentran en una desigualdad estructural. Entonces, lo importante de este concepto integral del daño es que el Estado remueva todos esos obstáculos que permiten la desigualdad real en la que nos encontramos las mujeres. Por ejemplo, las mujeres trabajamos más y ganamos menos. En promedio, la brecha salarial de salarios entre mujeres y hombres es en México del 23.4%, a pesar de que las mujeres trabajamos más. Entonces, la no repetición del acto implica el compromiso que tienen canales sociales para que las mujeres podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos. Entonces, estas tres sentencias, bueno, tienen esa gran importancia. Y de estas dos últimas, yo solamente agregaría que la Corte Interamericana también le solicitó a las autoridades judiciales que al momento de juzgar apliquen la perspectiva étnica. Es decir, se debe de tomar en cuenta las condiciones multiculturales, sobre todo de las mujeres que pertenecen a pueblos originarios o comunidades indígenas. Tanto Inés Fernández como Valentina no hablaban el español, no era su lengua materna era su lengua indígena, y por lo tanto ellas no se podían comunicar con las autoridades
al momento que se llevaban los actos procesales. Imagina complejidad, ¿no? El tener que declarar un acto de violación en una lengua que tú no hablas y además que te hablan en una lengua que tú no comprendes. Entonces, parte de esta sentencia es la obligación de las autoridades no solamente de asistirlas con un intérprete, sino que también analizar el contexto cultural, étnico de esa comunidad al momento de juzgar y de dictar sentencia. ¿Cuáles fueron los efectos de esta sentencia? Primero, hay que decir con toda claridad que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para todas las autoridades del Estado mexicano, para todas, o sea, todas son todas, ¿sí? Y a partir de esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación diseña y aprueba un protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ustedes lo pueden encontrar en su versión electrónica en un micrositio dentro de su página oficial, ¿sí? Hay 2 ediciones, una del 2013 y otra del 2020. ¿Por qué aprueba este protocolo? Porque la misma Suprema Corte dice, se aprueba en cumplimiento a las sentencias, a las 3 sentencias que he mencionado anteriormente. ¿Qué vamos a encontrar en este protocolo? El último, el del 2020, es un documento ya mucho más largo. A mí me gustó mucho, la verdad es que está muy, muy bien hecho. Nos adentra con mucha facilidad al tema. Bueno, yo les quiero comentar que cuando se realizó el primer protocolo hicieron un cuestionario a todos los operadores de justicia del Poder Judicial de la Federación, y todos manifestaron en este cuestionario tener disposición y gran interés de juzgar con perspectiva de género. Y sin embargo, cuando les preguntaron qué significaba eso, más del 60% dijo tener una vaga idea o no saber qué significaba eso, ¿sí? Entonces, a partir de este cuestionario es que se elabora este documento y que en él vamos a encontrar en una primera parte el marco teórico de lo que es la perspectiva de género. Vamos a encontrar el marco internacional de los derechos humanos de las mujeres. Y esto es muy importante porque, miren, muchos de nuestros derechos siempre se mantuvieron dentro del ámbito privado. Y a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, y gracias al empuje del movimiento feminista, entre ellas el de Alda Facio, que es una abogada de Costa Rica, quien estuvo encabezando este gran esfuerzo, es que en esta conferencia se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Y por eso ahora vamos a encontrar que la aplicación del derecho civil, que nos han enseñado que está en el ámbito privado, ahora se va a interpretar a partir de los principios que tiene la doctrina de derechos humanos, porque los derechos de las mujeres son considerados como derechos humanos. Entonces, pues ahí se agregó todo el marco internacional de los derechos humanos, los mecanismos jurídicos de protección de los derechos humanos en general, y además es ahí donde se va a exponer en qué consiste esta metodología para juzgar con perspectiva de género. Yo aquí quisiera hacer una pequeña pausa, estoy viendo el tiempo, a ver si todavía contamos con el tiempo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto de lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Vamos bien? Parece que sí, y también no hay nada escrito en el chat, todo bien, vamos bien. Vamos bien, ok. Vamos bien, gracias. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género nace como una categoría de análisis dentro de las ciencias sociales, tiene un fundamento teórico, esto es muy importante, porque también vamos a encontrar grupos de la ultraderecha que se van a referir al género como ideología de género. La ideología es una concepción que se tiene respecto de algo, ¿sí? Yo puedo decir, desde mi ideología
que todas son extremadamente bellas, ¿sí? Ideológicamente yo así lo creo, ¿sí? Pero esa afirmación yo no tengo ninguna base científica, aunque yo lo crea y me parezca que es totalmente cierta. La perspectiva de género es una categoría de análisis de las ciencias sociales, o sea, tiene un fundamento teórico científico, ¿sí? Y en los últimos años existe una enorme producción a la teoría de género. Entonces, vamos a encontrar muchísimo. Y bueno, también les quiero decir que la teoría de género es uno de los principales aportes del feminismo contemporáneo que tiene una larga lucha y tradición política. O sea, el feminismo, por un lado, es una doctrina política que plantea una visión del mundo y una propuesta de organización de la sociedad en lo económico, en lo político, en lo social. O sea, el feminismo plantea una transformación y también tiene desarrollado, pues, todo un momento teórico sobre estas cosas. Entonces, si nosotros, si dijeran, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Estamos hablando de que es una metodológica que se aplica en el desarrollo de la sentencia. Yo aquí aclaro, en el desarrollo de todo el proceso, donde se estudia los actores, los hechos, el material probatorio. También se va a analizar la ley. Yo traigo 2 casos para que lo vean ya de manera más concreta cómo ocurre, y van a analizar si esa ley es neutra, porque acuérdense que nos han dicho que las leyes son neutras, pero de aplicarse tiene un impacto diferenciado, que generalmente el impacto diferenciado es a las mujeres y resulta discriminatoria para alguna de las partes. ¿Qué es lo que se busca con la aplicación de esta metodología? Es garantizar la igualdad sustantiva. Si se fijan, ya no estamos hablando de una igualdad formal. La igualdad formal nos referimos, es igualdad de que todos somos iguales frente a la ley, donde la ley no hace distinción. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva, es cuando miramos si las personas que están interviniendo en ese proceso relacional, porque la igualdad siempre implica relacional, si esas personas se encuentran en las mismas circunstancias y si estas circunstancias son ventajosas o desventajosas para alguna de las partes. La Suprema Corte ha desarrollado toda una evolución jurisprudencial explicando cómo se puede aplicar la perspectiva de género. Y yo creo que la jurisprudencia que mejor lo desarrolla y que además es como la más cortita y que me permite explicarlo con mayor facilidad, es la emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es la jurisprudencia 22/26 de la 10ª época. ¿Y qué nos va a decir esta jurisprudencia? Me voy a permitir leerlo. Dice: el reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razón de género deriva que todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe implementar un método en toda controversia judicial, aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si existe una situación de violencia o vulnerabilidad que por cuestiones de género impida impartir justicia de manera completa e igualitaria. Para ello, él o la juzgadora debe tomar en cuenta lo siguiente. Primero, debe identificar primeramente si existen situaciones de poder para que por cuestiones de género se den cuenta si existe un desequilibrio entre las partes en controversia. Fíjense, a nosotros nos habían enseñado que la justicia era ciega, y el símbolo de esa justicia era la diosa Temis, la diosa griega de la justicia. Si ustedes recuerdan, la diosa griega tiene una venda en los ojos
tiene en una mano una balanza que mantiene el equilibrio y por el otro lado tiene una espada. Esta primera fracción, lo que le está diciendo esta diosa de la justicia es que se quite la venda, que tiene que ver quiénes son las partes que están en su juicio, en este caso. Las tiene que mirar, tiene que saber si esas partes están en una situación de asimetría, ¿sí? Si una se encuentra en una posición de poder, ya sea real o material, y la otra se encuentra en una situación de desventaja. Entonces, ya con esto, lo que nos está diciendo la Suprema es que la justicia no puede estar ciega ni durante el proceso ni al momento de dictar sentencia. Lo segundo dice, tiene que cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por las condiciones de sexo o de género. Yo les voy a platicar, porque seguramente ustedes deben de conocer más de algún caso, ya sea en algún familiar cercano o de alguna amistad. ¿Qué ocurre cuando las mujeres acuden a un juzgado a demandar alimentos? Regularmente los jueces lo que hacen es, bueno, si el deudor tiene un trabajo fijo, entonces le voy a fijar si es un hijo alrededor del 30%, si son 2 hijos alrededor del 40%, y si son más de 2, generalmente nunca pasan del 35%. Yo solamente conozco una sentencia donde se le decretó el 50% del salario. Y en estos hechos, lo que no ven los jueces, porque está invisibilizado social y legalmente, es todas las tareas de cuidado que realizan mayoritariamente las mujeres para la crianza de esos niños y niñas, y así como las labores del hogar, es decir, levantarte temprano, preparar desayuno, limpiar la casa, el fin de semana ir por el mandado, acomodar el mandado, lavar la ropa, acomodarla, etcétera. Todas estas tareas están invisibilizadas dentro de la ley. Entonces, lo que le está pidiendo el juez es amplía tu visión de los hechos. No te quedes solamente con lo que te dicen las partes. ¿Por qué? Porque aquí tiene que ver precisamente con estos estereotipos que operan, pero que en la ley aparentemente quedan como neutros. Dice, en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Y aquí nuevamente reglas del derecho privado. El derecho privado parte de que quienes comparecen ante un juicio se encuentran en igualdad de circunstancias. Y aquí le dice esta jurisprudencia no juzgador o no juzgadora. Tienes que aclarar los hechos y tiene que ver también con este tema del derecho a la verdad, conocer la verdad. Porque lo que se requiere es que tengamos sentencias no que sean legales, sino que sean justas, que es precisamente diferente. Cuarto, detectar la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una solución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Y bueno, en derecho familiar, pues hay muchísimos ejemplos de cómo las mujeres se encuentran en condiciones desiguales por cuestiones de género. Una de ellas es que alrededor de 40 horas a la semana en labores del hogar, es una estadística levantada por el INEGI y por el Instituto Nacional de las Mujeres, mientras que los hombres utilizan en promedio 12.6 horas a la semana. O sea, las mujeres emplean mayor tiempo en las labores de la casa. Quinto, para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos en todas las personas involucradas, especialmente en los niños y niñas. Y el sexto, ordena a los jueces
considerar que el método exige en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que deberá procurarse un lenguaje incluyente y sin discriminación por motivos de género. Y también yo he visto que en los últimos años, sobre todo el Poder Judicial de la Federación, ha buscado hacer sentencias mucho más comprensibles para el común denominador, porque muchas de las sentencias están dictadas para los y las abogadas, y se les olvida que son las personas de a pie quienes acuden a los juicios. Las y los abogados solamente acompañamos, no somos la parte del juicio. Yo por aquí les quiero platicar que en un asunto familiar que yo llevaba, le pedí a la persona que yo estaba representando, que era una señora, tenía que ver con el tema de alimentos y de custodia de un menor de edad, le pedí que fuera al juzgado y que sacara copias del auto de erradicación para ver si nos habían otorgado o no la custodia. Entonces la señora va, saca las copias, se pone a leerlo y la verdad es que entiende muy poco. Entonces cuando llega conmigo con las copias me dice, oiga, licenciada, yo creo que nos estamos equivocando de expediente. Le digo, no, ¿por qué? Dice, es que aquí están diciendo que yo adopté un niño en Nueva York y no, mi hijo yo no lo adopté, mi hijo es mío, ¿no? Y lo que decía la sentencia es que se estaba tomando en cuenta la convención del niño adoptada en la ciudad de Nueva York. Entonces, muchas sentencias se dictan sin tomar en cuenta que su destinatario o quien va a tener un impacto, pues no es precisamente experto en derecho. Bueno, me voy a pasar ya por el tiempo. Les quiero dar 2 casos de cómo implica juzgar con perspectiva de género. El primer caso, no son, por supuesto que no son los nombres reales del expediente, es el caso de Ofelia y de Octavio. Es un caso que yo me di cuenta porque leí en un periódico nacional donde decía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga alimentos a las amantes, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención el título, desde cómo lo abordaba periodísticamente el medio de comunicación. Bueno, Ofelia y Octavio vivieron en unión libre por más de 30 años, procrearon 3 hijos. En el momento que va a iniciar el juicio, todos ellos son mayor de edad. A esta Ofelia le diagnosticaron cáncer y cuando se lo comunica a su pareja, que es Octavio, él decide que el amor ha terminado y concluye la relación. Entonces, Ofelia pues se tiene que someter a un tratamiento de quimioterapias, no tiene los medios económicos para solventar el tratamiento y además pues para tener ingresos y poder sobrellevar los gastos de la vida diaria. Entonces, Ofelia acude ante un juez de lo familiar y demanda el pago de alimentos, pues argumentando que tenía 30 años de estar en pareja con Octavio. Entonces, cuando le avisan a Octavio, le emplazan a juicio, él en su defensa interpone la excepción de falta de derecho, argumentando que efectivamente él había vivido 30 años con Ofelia, pero que no se daba la figura del concubinato porque él nunca había estado libre de matrimonio. Dentro de los códigos civiles nos dice que se considera concubinato cuando 2 personas cohabitan en el mismo domicilio, en una relación, ¿sí? Y que se cumplen 2 condiciones, que ambos estén libres de matrimonio, que sea en el caso de Querétaro por más de 3 años o que tengan un hijo en común. En este caso, Octavio pues no era libre de matrimonio, y entonces dijo, pues no hay concubinato, luego entonces no tengo la obligación de pagar alimentos. Entonces, este asunto llega a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al momento que revisa, pues dice, sí, efectivamente el Código Civil impone para que se pueda cumplir con
con el concubinato la libertad de matrimonio en las dos personas que participan en esta figura. Sin embargo, decide condenar a Octavio al pago de alimentos. ¿En qué se basó la Suprema Corte? Dijo, debemos considerar el contexto, ¿se acuerdan de las 6 reglas que establece la jurisprudencia 22/16? Dice, tenemos que revisar el contexto, no quedarnos únicamente en lo que dice la norma formal. Tenemos que ir más allá, porque buscamos que la justicia sea material. Entonces, la manera en que razona es que esa norma resulta discriminatoria. ¿Por qué? Porque la unión entre Octavio y Ofelia era una familia y que la Constitución protege a las familias y que vivimos en un país donde muchos hombres y algunas mujeres en menor número tienen vidas o familias paralelas y que decir que nada más las cónyuges o las concubinas o los cónyuges o los concubinos tienen derecho sería discriminar a Ofelia porque sería desprotegerla también, a pesar de que la Constitución dice de que se deben proteger a todas las familias. Entonces, en este caso, la Suprema Corte considera que la norma tiene un impacto diferenciado en contra de Ofelia, inclusive por una causa que no estaba en sus manos, ¿no? El que Octavio estuviera libre de matrimonio. Y decide otorgarle la protección y condenar a Octavio al pago de alimentos, porque Ofelia merecía ser protegida porque ella forma una familia con Octavio y todas las mujeres merecen ser protegidas. El segundo caso es el de Inés. Inés vivió con su pareja era del mismo sexo, vivían aquí en Querétaro, ellas no se podían casar porque en ese entonces no estaba permitido el matrimonio igualitario y no se habían desarrollado todos estos mecanismos jurídicos de protección que hoy se tienen, entre ellos una jurisprudencia. Entonces, ellas vivían en unión libre, y a partir de que se empieza a aplicar esta jurisprudencia bajo el principio de control convencional o de interpretación conforme, porque dijimos que son derechos humanos y que el artículo 1 constitucional nos dice que los derechos humanos se deberán interpretar bajo el principio pro persona o interpretación conforme. Entonces, en Querétaro hubo una época donde el registro civil municipal celebró matrimonios igualitarios sin exigirles que llevaran previamente un juicio de amparo. Y celebró en base al principio de interpretación conforme, porque la ley dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, una interpretación conforme, primero ya la Suprema Corte se ha pronunciado, posición legal es discriminatoria y su discriminación está basada en el sexo. Entonces, que se puede hacer una interpretación conforme implica que el texto legal lo acerquemos a lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que no se debe de realizar ningún tipo de discriminación, y que también en derecho le llamamos categorías sospechosas, ¿no? Entonces, ellas celebran su matrimonio el 31 de julio del 2015, desafortunadamente fallece Yolanda el 2 de octubre de ese mismo año. Inés acude, ambas son ya mayores de edad, aquí se me olvidó ponerlo, son dos mujeres mayores de edad. Inés acude a las oficinas del IMSS a solicitar su pago de pensión por viudez. El IMSS le contesta que no le asiste el derecho, le niega la pensión por viudez. ¿Cuál fue la base legal para que se le negara? Dice, bueno, conforme a la ley, el artículo 154 de la ley del IMSS de 1973,
establece que no tendrán derecho a la pensión de viudez que establecen los artículos anteriores cuando ocurren los siguientes casos. Y me voy a ir a la fracción tercera, que era en la que se encontraba Inés. Cuando al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, que era el caso de Yolanda, vejez o cesantía en avanzada edad, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. Como ustedes recordarán, Inés se casó el 31 de julio y Yolanda fallece el 2 de agosto. O sea, no había ocurrido un año. Entonces, en base a eso, pues se le niega a Inés el que recibe una pensión. ¿Cuál fue el desenlace? Bueno, Inés demanda al Seguro Social. En la demanda, desafortunadamente, quien la plantea no cuestiona la inconstitucionalidad de ese artículo y antes de que se dicte sentencia, nosotros solicitamos a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que se aplique el principio de control convencional y control constitucional. Es decir, que se prefiera la norma convencional y la norma constitucional ante una norma jurídica. ¿Por qué estamos pidiendo eso? Porque nosotros decimos que esa ley es inconstitucional, porque existe una categoría sospechosa en virtud de que hay una discriminación en razón de edad, ¿sí? Se solicita que se declare la inconstitucional de y por lo tanto no se aplique la norma. La Junta resuelve a favor de Inés. El Seguro Social pues no quedó conforme con esta resolución y interpone un amparo directo argumentando que la Junta Federal no contaba con las facultades y competencias para ignorar la disposición legal, porque la ignoró en su laudo, argumentó, por supuesto, porque inaplicaba esa fracción, porque dijeron, es que a los únicos órganos jurisdiccionales que pueden analizar si un precepto legal es constitucional o no es constitucional son los jueces de amparo o los colegiados o la Suprema Corte. Entonces, bueno, este caso llega al Tribunal Colegiado en materia administrativa y laboral y lo que va a resolver es si la Junta podía o no podía inaplicar esa ley por considerarla inconstitucional. Al final, el colegiado resolvió negarle el amparo al Instituto del Seguro Social porque determinó que todas las autoridades están obligadas a revisar las leyes. ¿Se acuerdan que en una de las fracciones de la jurisprudencia dice que se tendrá que analizar la ley? Y esto es sumamente novedoso. Esto está ocurriendo, tenemos cerca de una década, donde hoy los jueces, los órganos jurisdiccionales, no solamente los judiciales, sino que cualquier autoridad tiene la obligación de revisar la constitucionalidad de una norma cuando haya sospecha de que se está violando un derecho humano. Por eso yo a esta jurisprudencia le digo la jurisprudencia de la sospecha, porque a partir de ella ahora vamos a sospechar, no damos por cierto que las partes que intervienen en un juicio son iguales o están en igualdad de condiciones. A partir de esta jurisprudencia sospechamos si la norma realmente es neutra o si es discriminatoria de manera directa o indirecta. En el caso que yo les puse de Ofelia, la norma era discriminatoria de forma indirecta, o sea, daba por resultado una situación de desprotección a Ofelia. En este caso, es una norma que discrimina de manera directa, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí les pongo, ya por tiempo no lo voy a poder platicar, que es el control convencional. En términos muy generales, es que ante existir un derecho internacional que protege de una manera mejor ante un derecho interno, los derechos humanos, se tiene que preferir el derecho internacional. O sea, pero si el derecho interno protege mejor los derechos humanos, se
debe preferir el derecho interno, que es el principio pro persona. Siempre se debe de aplicar aquella norma que mejor proteja los derechos humanos. Y por último, termino con una jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en términos generales dice que todos los órganos, incluidos los jueces y todos los órganos del Estado, deben de revisar la constitucionalidad de las leyes, entre ellas cuando se trata en materia de derechos humanos. Lo que se aspira con esto es que al momento de que las mujeres acudan a un órgano jurisdiccional por justicia, bueno, pues esta no sea legal, sino que realmente sea justicia. Y con esto termino mi participación. Aquí está mi correo. Ahora déjenme ver. Aquí está ya. Okay. Ahí está tu correo, ¿qué más? Ahí está. Ahora, díganme cómo las veo. Aquí estoy ya. Ok. Bueno, pues ahora sí ya. Me da gusto ver la cara. Me gustaría que tenemos todavía oportunidad de algunos minutos. Sí, sí. De platicar. Nada más si me permiten prender la luz porque a mí se me hizo de noche. Ok, Consuelo, muchas gracias. Sí, también por ahí si tienen algunas preguntas o comentarios, si gustan escribirlos o también abrir su micrófono. Pero sí, adelante, Consuelo. Sí. ¿Qué opinan de esto? Bueno, yo nomás les quiero comentar de lo que empecé del caso de Daphne, que fue el que escuchamos en los medios de comunicación aquí en Querétaro, que después de 3 años de estar ella privada de su libertad cuando se le pidió, y fue el mismo juez, cuando se le pidió al juez que dictara una nueva sentencia donde se aplicara la perspectiva de género, llegó a un resultado diferente. Tan es así que fue absuelta del delito de infanticidio. Y Daphne recuperó su libertad en enero del 2019. Entonces, el resultado es diferente porque muchas veces no se toma en cuenta todos estos prejuicios que existen respecto de las mujeres que tienen que ver con los roles de género. O sea, qué es lo que espera la sociedad de nosotras. Entonces, cuando nos alejamos de esos roles de género, bueno, el castigo generalmente para las mujeres es mayor. Okay. Claro, y también, perdón, así como lo comentas, ¿no? Por aquí veo a varias y varios jóvenes de psicología, si escucharon la plática de la mañana, pues justo, ¿no? Cómo se convierte en un tema transversal, el tener esta perspectiva de género, y se me hace bien lindo cómo haces esta diferencia entre la ideología y la perspectiva y todo con lo que va, lleno de prejuicios, ¿no? El hablar de la perspectiva, y decía la ponente de la mañana justo eso, ¿no? Que como psicólogos y psicólogas, si no atendemos con perspectiva de género, corremos el riesgo de estar, obviamente se dice que nosotros no podemos juzgar ni prejuzgar ni mucho menos, pero cómo puede alguien a lo mejor de repente decir, bueno, es que su marido es así porque pues así son los hombres, ¿no? Y entonces tiene que aguantar eso. Entonces, justo también como a los psicólogos y las psicólogas nos pega el poder tener esta perspectiva de género. Si nos dedicamos al ámbito jurídico, pues sí, también el saber que llevar el acompañamiento con un psicólogo, psicóloga, una abogada, un abogado con perspectiva de género, pues también cambia. Esto es lo que acabas de decir, ¿no? Como justo un caso es visto distinto y es juzgado diferente cuando lo tienes con perspectiva de género, ¿no? Así es, así es. Ok, ¿alguien más quiere alguna opinión, alguna pregunta? Por favor, aprovechen. Fue un verdadero suerte que Consuela nos acompañara este día, y pues que estemos cerrando también por acá con ella esta jornada, y hay otra charla igual de otro tema, ¿no? Sí, yo sé que la mayoría de ustedes son alumnos y alumnas de psicología, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Hay de todo. Sí. Ok. Por ejemplo, yo veo algo y lo veo con mucha preocupación,
en el tema de las custodias, ¿no? Donde como a veces un peritaje en psicología puede ser muy determinante y cómo están implícitos los roles de género en el cuidado de los niños y las niñas, ¿sí? Donde cuando las mujeres se alejan de estos roles, son muy sancionadas socialmente. Bien, pues creo que no hay nada más que decir. Te agradezco mucho, Consola, que estés por acá. También le agradezco mucho a Federico Gómez, que nos está acompañando, el director de las carreras de administración. Ya no veo por ahí a alguien más. También veo a nuestra vicerrectora, Sofía Yaguno. Te agradezco muchísimo, Sofía, que hayas estado por acá. Y pues bueno, creo que ella nos va a dar el cierre. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos los y las que están aquí presentes. Ha sido un ciclo de conferencias y conversatorios muy interesante. Se van a subir a la página, bueno, a la sección de YouTube de la universidad para que lo puedan ver las que se hayan perdido. Muchas gracias, licenciada Consolación. Es un gusto tenerla en la universidad para estas pláticas y muchas gracias también por todo lo que hace, que suma para esta mejora de circunstancias del país en el que vivimos, ¿no? Muchas gracias a todos. Ahí estamos haciendo lo que se puede desde nuestras trincheras y le haremos llegar un agradecimiento de parte de la universidad. Ya se pondrá de acuerdo con usted la maestra Erika Kopka para que lo pueda llegar, lo pueda tener usted. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Bye, bye. Bye. Gracias, hasta luego, felicidades. Gracias, hasta luego.